Ah, sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por admirarnos siempre con esta respuesta a un acto poético en pleno agosto, un día así entre semana casi de piscina o de piscina total, en un patio de una biblioteca y para celebrar, en este caso, a nuestro poeta seguramente más grande del siglo XX, que es Federico García Lorca, en esta presentación de su último proyecto frustrado, ¿no? Su último libro frustrado que, como siempre, en este caso, ha encontrado en el trabajo de Hilario Jiménez Gómez, que nos acompaña, pues el mejor resultado posible, ¿no? Querría presentaros, en este caso, a quienes me acompañan en la mesa, aunque creo que los conocéis muy bien. A mi izquierda está el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja, José Luis Pérez Pastor. A su izquierda, la coordinadora de la Fundación San Millán de la Cogolla, Almudena Martínez, sin la que esta edición y la otra edición que hicimos de Tierra y Luna, de la reconstrucción de Tierra y Luna de Federico García Lorca hace ya 3 años, no hubiesen sido posibles. Por eso el papel de la Fundación es tan importante para nosotros y creo que además, de alguna manera, es ese hilo invisible que siempre digo, yo repito las frases que me aprendo como un soniquete, ese hilo invisible que une al primer poeta de nuestra lengua con los poetas contemporáneos, ¿no?, que está ahí. De alguna manera la Fundación San Millán está sabiendo continuar, ¿no?, o seguir hilando un poquito, ¿no?, en este caso con esa relación con Federico, ¿no?, nuestro poeta grande del siglo XX. Y por supuesto a Hilario Jiménez Gómez, que está allí a la extrema izquierda, que es un talento y que yo nunca voy a estar lo suficientemente agradecido a la persona y al día que me pasaron su contacto, ¿no? Como vais a ver a lo largo de la tarde, un señor sabio, un señor sabio de Montáñez. Bueno, pues voy a ir pasando la palabra y vamos a intentar entablar luego un diálogo en el que podamos hablar un poquito más de este libro. Almudena Martínez, como os he dicho, es la coordinadora de la Fundación San Millán de la Cogolla y yo creo que la persona casi, no voy a decir la más importante, pero una de las más importantes para que estemos hoy aquí reunidos. Muchas gracias, Enrique. Buenas tardes. Yo creo que los más importantes son todos ustedes, sois vosotros, si me permitís que os tutee, a los que quiero agradeceros que hayáis preferido una tarde de agosto, un 21 de agosto caluroso, pasarlo aquí. Yo creo que Federico García Lorca merece la pena siempre, pero de verdad que os agradecemos que estéis aquí. ¿Hola? Sí. Vale. Quiero en segundo lugar agradecer, por supuesto, a Hilario Jiménez, porque ese afán, ¿no?, por investigar la figura de García Lorca pues, nos ha llevado a redescubrir al poeta y en muchas ocasiones a descubrir al poeta, ¿no? Un ejemplo lo tuvimos hace 3 años con la presentación de Tierra y Luna, que ha sido todo un éxito, y volvemos a descubrir cosas nuevas de García Lorca con este libro que hoy presentamos. Así que gracias por el trabajo que llevas a cabo y gracias además por contar con nosotros para presentarlo. Y quiero agradecer también a Enrique y a Ediciones 4 de agosto pues esta fructífera colaboración que comenzamos, como él ha dicho, hace 3 años, y que nos ha permitido sacar a la luz 2 libritos que son pequeños en tamaño, pero grandes en calidad y en contenido. Y por supuesto que la Fundación San Millán, quizá algunos podrían extrañarse de qué hacemos con Lorca, pero yo creo que lo ha explicado muy bien Enrique, y además hay otra razón de peso, y es que allí donde esté el español, allí donde esté la lengua española, allí donde haya un escritor que escribe en español, siempre tiene que estar la Fundación San Millán. Nosotros nos ocupamos de los orígenes de la lengua, por supuesto, pero también de su futuro.
y de todos los que la han hecho grande a lo largo de los siglos y los que lo han universalizado esta lengua. Y no hay duda de que García Lorca es uno de los escritores en español más importantes y conocido mundialmente. Así que espero que esta segunda colaboración sea eso, la segunda, que vengan muchas más y que podamos contar con todos ustedes para presentar otros libros. Así que muchas gracias. Como os he dicho, a mi izquierda está José Luis Pérez Pastor, que es político. Bueno, en realidad es como Clark Kent. Él es poeta, pero está disfrazado ahora de superhéroe de sus ideas. Y bueno, pues está aquí en calidad de consejero. Aunque en realidad todos esperamos que no se pierda mucho y vuelva al mundo poético de vez en cuando. Te voy a dar... Bueno, pues muchas gracias a todos por acudir. El querido director general de Cultura que está aquí de cuerpo presente. Como dice también el llanto por Ignacio Sánchez Mejías, creo que estamos haciendo un poquito de historia esta tarde en el patio de la biblioteca, cuyo director también nos acompaña. Estaba por aquí, Josu Rodríguez, pues lo he visto antes, pero también un saludo para él. Y muchas gracias a todos los que me acompañáis en esta mesa y a todas las personas que estáis ahí, tanto aficionados a la literatura, entusiastas de la literatura, poetas y escritores, que estoy viendo unos cuantos, asociaciones que también concitan pues, bueno, la presencia de varias personas. Creo que es algo importante lo que está pasando aquí. Tardará mucho en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan lleno de aventura como Federico García Lorca. Y cuando explico a mis alumnos la historia de la poesía de Federico García Lorca, les digo que la historia de los libros y de la poesía de Federico García Lorca también es la historia de la recuperación de la poesía de Federico García Lorca. Una muerte, un asesinato, un mazazo homicida, ¿verdad?, en palabras de otro coetáneo, nos privó de uno de los poetas más universales, ya lo era en su momento, y lógicamente muchos proyectos se quedaron por cumplir. De hecho, el germen del conocimiento del corpus que hoy se presenta, los llamados sonetos del amor oscuro, tuvieron que esperar hasta 1983, 84, 83, creo recordar, para su recuperación, es decir, prácticamente 50 años después del asesinato del poeta. Por tanto, la historia de Lorca es también la historia de la recuperación de Lorca. A pesar del gran éxito de sus libros en vida, hay una serie de obras, una serie de escritos que se quedaron ahí y que era necesario recuperar. Encima es uno de los autores que han quedado ya para el dominio público, con lo cual esa labor de recuperación se hace extremadamente más fácil en algunos aspectos. En los sonetos del amor oscuro nos descubrieron un Lorca clasicista, decían los libros de literatura, ¿no? Bueno, pues si los sonetos de Lorca son clasicistas, pues bueno, en fin. Sí que es cierto que hay un Lorca muy bongorino ahí, dentro de lo que son las tónicas generales del 27, que por supuesto no desdeñaban el soneto, ni mucho menos. Sí que tenemos un Lorca en consonancia con todos los sonetistas que le precedieron, que le convivieron y que luego le sucedieron de esa misma generación. No hay que olvidar a Miguel Hernández, no hay que olvidar a Rafael Alberti, que también tiene un Sánchez Mejías, ¿verdad? Tiene ese Verte y no verte, con 4 sonetos extraordinarios. Pero tampoco hay que olvidar ese círculo de amistades maravilloso que se despliega alrededor de Lorca, que incluye a Pablo Neruda, que tiene sus 100 sonetos de amor, mal llamados, como dice él, ¿verdad? Porque otros poetas dispusieron rimas que soñaban a cañonazo, platería, ¿no? Algo así era el prólogo de los 100 sonetos. Lorca parece ser que no resultaba extraño escribiendo sonetos. Sin embargo, tardamos en descubrir al Lorca sonetista. Este libro nos descubre algo más. Nos descubre que el Lorca sonetista no es flor de un momento determinado de la vida de Lorca, ni de la última parte de la vida de Lorca, como a veces se ha intentado ver. No, Lorca escribía sonetos paralelamente a toda su producción poética desde su más tierna juventud, y no necesariamente los primeros eran mejores o peores, porque hallazgos y aciertos hay a lo largo de toda esta selección no, esto es una selección completa, de toda esta panoplia de composiciones.
Desde luego que con el paso que damos hoy, Hilario, te quiero felicitar. Creo que se ha dado aquí una cálida yuntura, lo que ahora llaman joint venture, ¿verdad? Pues ya los latinos decían cálida, una unión feliz, un encuentro gozoso como el que tenemos aquí con la Fundación San Millán. Y desde luego, desde la Fundación San Millán, ya lo ha dejado claro su coordinadora, allí donde haya un poeta que ha hecho crecer nuestro idioma, desde luego que la acción de la Fundación queda perfectamente justificada. Así que yo solo te quería dar las gracias por el trabajo que has hecho. Es sencillo como procede a estas ediciones, pero muy grande en lo que nos descubre. De hecho, es un libro que nos va a acompañar. Es un libro que yo voy a volver a llevar a clase. Cuando les digo a mis alumnos con totalmente ufanos, ¿sabéis que el último libro de Lorca se publicó en La Rioja, por Tierra y Luna? Diré, pues ¿sabéis que el penúltimo libro de Lorca y el último libro de Lorca se ha publicado hace nada y también en La Rioja? Porque aquí estamos con la cultura escrita, aquí estamos con la poesía y aquí estamos con la literatura. Desde luego que yo creo que nos podremos llevar todos el recuerdo de esta tarde, de decir, yo asistí a la presentación del último libro de Federico García Lorca. Y desde luego, ya decía la coordinadora, dice, gracias a todos por haber hecho el esfuerzo de salir de casa con estos calores, pero es que, como decía Jorge Guillén, cuando estaba García Lorca cerca no hacía ni frío ni calor, hacía Federico. Entonces, estamos pasando una tarde de Federico y creo que es la mejor manera de pasar un día de agosto, así que muchísimas gracias. Bueno, voy a presentar a Hilario. Hilario es de Montánchez, que me ha corregido muy bien, Cáceres, y además de investigador, que ha trabajado sobre figuras y poetas. Aquí lo hemos conocido y disfrutado hablando de María Teresa León o de Federico, pero también ha trabajado con obra de Machado, Darío, Emilia Pardo Bazán, Pablo Neruda, Miguel Hernández, bueno, una larga lista de nuestros clásicos. Y además es creador, quiero decir, su último poemario, que ha salido este mismo año, se titula La otra edad, y ya son unos cuantos también. Además es cronista oficial de su pueblo, ha publicado diarios, o sea, un poquito de todo. Y sobre todo es un señor que sabe mucho. A mí me encanta hablar con él porque aprendes todo el tiempo y eso es fantástico. Es capaz, lo mismo que Alfredo Rodríguez, que lo acaba de demostrar, el poeta que nos ha antecedido en el acto de esta tarde, es un entusiasta, que eso también es maravilloso, ¿no? Gente que trabaja con entusiasmo y que disfruta del descubrimiento y de compartirlo con los demás, como vamos a comprobar. Así que, Hilario, muchísimas gracias, me sumo a eso, y cuéntanos un poquito qué es este jardín de sonetos. Muchas gracias. Menuda mesa, menudo nivel de amistad, de cariño, de palabras bonitas, de sabiduría, de filología, así que yo feliz. Y sobre todo agradecimientos, lo primero, dar gracias a todos, a ustedes que están aquí acompañándonos en mi tierra. Yo soy de Extremadura, sería inviable hacer algo a las 7 de la tarde, imposible. Así que cuando he entrado en este patio y había tanta gente, me ha dado mucha alegría. Sin gente que reciba lo que damos, pues obviamente el mensaje se pierde, ¿no? Así que muchas gracias. A la Fundación San Millán de la Cogolla, se lo decía ahora Almudena, y para mí fue súper bonito estar el año 2021 hablando de Lorca allí en el monasterio de Yuso, que fue una maravilla y que conté allí, ya no lo voy a volver a contar, pero que hay un manuscrito muy bonito. Yo he tenido la suerte, sigo teniendo la suerte de trabajar con los manuscritos de Lorca directamente, no copias, no fotos, no escáneres, no, con guantecitos, con sus folios. Bueno, pues hay una conferencia que preparó en Nueva York sobre Berceo, sobre Gonzalo de Berceo, así que la unión era perfecta para que San Millán de la Cogolla llevara a cabo un rescate también de Lorca, como Lorca intentó hacer un rescate sobre Berceo, ¿no? Y luego, bueno, a la consejería, a José Luis, que representa la consejería, que es un poeta maravilloso, un filólogo, ya lo han visto ustedes, con una sabiduría de poesía y con una palabra docente que se nota a la legua, ¿no? Que sabe de lo que habla y que entiende, ¿no? Y eso es súper importante, que la cultura esté en manos de gente sensible, gente preparada y gente que entiende. Eso es súper importante, que desgraciadamente a veces no es lo normal. Así que gracias también al Gobierno de La Rioja por apoyar estas cosas.
Y bueno, mi amigo Enrique, pues si es que menuda pareja hacemos, Enrique. El yin y el yang, pero nos entendemos fenomenal y feliz porque yo cada cosa que le propongo lo acepta encantado y fenomenal porque gracias a eso también pueden salir cositas como esta. Así que felicidades. Yo os vi ayer en El País, me encantó. El fomento de la lectura, este premio tiene que estar ya aquí, ¿eh? Está tardando demasiado, me parece a mí. ¿Cuántos libros lleváis ya? Un montón. Hombre, por Dios, todos, casi todos regalados, miles de libros dando vueltas. Hombre, ya está bien, el fomento de la lectura es eso. Ese es el espíritu, ¿no? Además, un espíritu muy lorquiano, muy de la barraca, de llevar la cultura por todos los pueblos de España. En este caso, sobre todo por los pueblos de La Rioja, ¿no? Así que ese espíritu ahí de barraca, de barraquitos que le llamaba Federico a su grupo, pues a ver si esta noticia del País os da este fomento de la lectura que este agosto clandestino se lo merece y mucho. Esta es la tercera vez que vengo al agosto clandestino. La primera vez vine a este patio sin conocer mucho más de lo que me dijo Enrique por teléfono, a hablar de María Teresa León. Y me encantó la recepción, me encantó la sensibilidad de la gente, me encantó cómo entendieron el libro, cómo entendieron a María Teresa y fenomenal. Estoy trabajando ahora los cuentos completos de María Teresa León, queremos que salga antes de que acabe el año, a ver si somos capaces. Y se habló aquí de María Teresa León en este patio, con mucha gente, incluso personas que la habían conocido. Hicimos un librito muy especial con la sorna que le acompaña siempre a Enrique, le llamamos poesía completa, cuando la pobre mujer solo había escrito un poema en su vida, ¿no? Entonces tuvimos que adornar ese poema con una serie de textos y quedó un cuaderno fabuloso. A su hija Aitana Alberti, con la que hablé por teléfono, que está en Cuba, le encantó el cuaderno, a sus nietas, así que felices por haber hecho esa labor tan bonita. Y nada, y en el año 21 volví con, bueno, mi doble faceta, un poco a leer poemas, que la leímos allí en el, ¿cómo era? Café con Hielo o algo así se llama, ¿no? El Café con Hielo, allí en la Santos Ochoa, y a presentar lo que recordaba también la coordinadora ahora, que fue ese libro de Tierra y Luna. Me llamaron de 1000 sitios, hice 1000 entrevistas, declaraciones, hubo muchísima gente que me escribió interesándose por el ejemplar, se montó un pollo, como decimos, así en plan tremendo. Y a mí me encantó porque iba avalada con el sello de la fundación y bueno, yo me lo encontraba en cualquier librería, en la librería de la Alhambra, allí en Granada, ahí estaba, la tenían como el libro del mes cuando yo fui y lo tenían allí reseñado en una vitrina, así que felices. Y esta ocasión, enredando para un libro que ha salido hace pocos meses, sobre las relaciones vitales entre Lorca y Alberti. Bueno, monté este libro. Si no les importa, voy a contextualizar un poquito. Hablar de Lorca es muy complicado porque todo el mundo tiene su idea de Lorca o tiene sus conocimientos. Así que yo voy a pasar un poco rápido, pero voy contando algo. Si quieren ustedes saber algo más o me he quedado un poco a las puertas, pues luego me preguntan y yo encantado de responderles lo que necesiten. García Lorca tiene 3 etapas vitales, que son sus 3 etapas literarias. La vida y la literatura no van separadas, van muy de la mano, sobre todo en poetas como Federico. Él tiene una etapa granadina, una etapa a partir del año 19, que se va a la residencia de estudiantes y empieza a cambiar un poco sus perfiles literarios, también sus vitales, obviamente. Y a partir del año 29, esa famosa crisis que tiene Federico, una crisis existencial, una crisis vital, una crisis también literaria, se va a Nueva York y hay un poema de Poeta en Nueva York muy importante, yo creo que es el más importante del libro, o por lo menos el que le da más sentido a esa colección de poemas, que es el poema doble del lago Iden. Y es un poema muy explícito y muy claro. Él se pone delante del lago, que para él obviamente es un espejo, y empieza a recriminar a ese Federico que ve reflejado lo que está haciendo con él, ¿no? Pero ¿por qué no me dejas vivir como yo quiero vivir? Pero ¿por qué no me dejas hacer lo que yo quiero hacer? ¿Por qué no me dejas sentir
como yo quiero sentir, ¿no? Porque yo no soy un hombre ni un poeta, sino un pulso herido que sonda las cosas del otro lado, dice al final del poema, ¿no? Las cosas que sondan las cosas del otro lado, obviamente es su yo interior y esa vida oculta, oscura, que él no se atrevía a vivir. ¿Qué pasa cuando él vuelve en el año 30? Empieza su última etapa vital. Desgraciadamente, él no sabe que le quedan solo 6 años de vida. Viene de Nueva York y el Federico que fue no es el mismo que regresa. Es un hombre valiente, decidido, convencido. Llega a España a la República incluso en esa fecha. Él llega a España en el otoño del 30 y, como saben ustedes, en abril del 31 llega a la República. Así que le viene fenomenal porque ese cambio que él está buscando en su literatura se lo va a dar la vida, ¿no? Piensan en él para un proyecto teatral, que es el Teatro de la Barraca, el que fue profesor suyo, amigo de la familia, Fernando de los Ríos, ministro de Instrucción Pública en ese momento, y él lo que empieza a hacer es preocuparse por el teatro. No sabemos qué hubiera pasado, pero yo estoy convencido, yo siempre lo digo, que si Lorca hubiera seguido escribiendo más y viviendo más, que obviamente esto es una suposición, lógicamente, hubiera sido un hombre de teatro. La poesía Lorca ya no la practicaba ni le interesaba tanto como en esas primeras etapas. ¿Qué va a hacer en su obra literaria? Pues cada vez que descansa de una obra de teatro, empieza o pierde el tiempo o enreda, que le gustaba mucho enredar, en un poemario, en poesía. Él trae todo de Nueva York, trae 2 carpetas de textos escritos, a una la llama Nueva York y a otra la... Se me oye, ¿verdad? Perdóname, que parece que se iba el sonido. Trae 2 carpetas, una... Bueno. Vamos a ver. Ahí, venga, a ver. Ahora, venga. Trae 2 carpetas. Bueno, ahí vamos a ver. Trae 2 carpetas. A una la llama Nueva York y a otra la llama Tierra y Luna, Nuestra Tierra y Luna. ¿Vale? ¿Y qué hace con todo el continente un poco de poemas? Pues va separando, que lo expliqué en el pequeño librito nuestro de Tierra y Luna, va separando los poemas más descriptivos con los poemas más sensitivos, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? A él no le interesa nada Nueva York es una metáfora. Él va marcando algunos edificios, algunas calles de la ciudad americana, pero es una excusa, ¿vale? No tiene nada que ver Nueva York con lo que escribe. Lo escribe allí, lo fija allí, pero no habla de Nueva York, habla del propio Federico, ¿no? Su amigo Neruda le dice que no lo separe en 2 volúmenes, que haga un único libro al que le llame Invitación a la Muerte, Poemas para los Muertos. Bueno, el libro va teniendo distintos títulos y, bueno, abandona ese proyecto doble y lo fija en una sola carpeta que la llama, como sabemos, Poeta en Nueva York. De Tierra y Luna, algunos poemas quedan inéditos, sueltos, perdidos, y ahí estuvimos nosotros para rescatarlos y publicarlos juntos. Otros poemas se van a un libro muy interesante, para mí el mejor, de Federico García Lorca. Les recomiendo su lectura siempre. Yo lo tengo de lectura obligatoria con mis alumnos. Se llama El diván del Tamarit. Es su mejor libro. Su mejor libro. No se lo pierdan si no lo conocen. Ojalá yo leyera por primera vez ahora El diván del Tamarit. Así que El diván del Tamarit lo deja cerrado en el año 1934. Es un poemario en el que mezcla gacelas y casidas, un homenaje a la literatura árabe, a los orígenes, a sus raíces, a su idiosincrasia granadina, pero el Lorca que aparece ahí es un Lorca muy maduro. No es el de Poeta en Nueva York, no es ya el folclorista del poema del Cantejondo o del romancero gitano. Es un poemario muy, muy bueno. A mí es el que más me gusta, como les digo. Y el diván del Tamarit lo entrega en la Universidad de Granada. Hay una serie de avatares, la imprenta se retrasa, se conservan las primeras galeradas de ese libro,
Se conserva el prólogo de Emilio García Gómez, que fue el que iba a hacer el prólogo, el arabista más importante de la Universidad de Granada, estos poemas arábigo-andaluces que hemos leído todos, ¿no? Bueno, pues ese es el prologuista que elige Lorca para ese libro. Se conserva el prólogo, se conservan las galeradas, llega la Guerra Civil y se paraliza el libro. Él, mientras tanto, está con su Bodas de Sangre, con su Yerma, con su Doña Rosita la Soltera o El lenguaje de las flores y, por último, con su Bernarda Alba. El último acto, como ustedes saben, sin corregir, con muchos errores, pero que bueno, los filólogos, los estudiosos han ido limpiándolo, pero el último acto de Bernarda tiene defectos de no corrección porque obviamente no le da tiempo. ¿Qué hace Lorca con su poesía? Nada. El año 36, empieza el primer mes del año 36 de una manera muy llamativa. Su amigo Bergamín le publica en las ediciones del Árbol, el año anterior le había publicado El llanto por Ignacio Sánchez Mejías, le publica Bodas de Sangre, en papel. ¿Es su primera obra de teatro en papel? No, la segunda. Ya había publicado Mariana Pineda, esa fue su primera obrita de teatro. Él solo publicó 5 libros en vida, García Lorca no tuvo muchos libros publicados en papel. Y publica también en ese mes de enero, sus amigos Concha Méndez y Manuel Alto Laguirre se casan y él les regala un libro para su editorial, la invitación tentativa, no me acuerdo cómo se llamaba la colección, y ahí publica Primeras canciones. ¿Son poesías nuevas? No. Lorca tiene un cajón de papeles y de poemas antiguos enorme. Son fragmentos, poemas, canciones pequeñitas de un libro de los años 20 que se llamaba Suite y que también quedó inédito. Se publicó, fíjense, en el año 1983. Bueno, pues sale ahí las primeras canciones. Así que así empieza en enero del 36, con 2 libros en la calle, uno de teatro, uno de poesía. La obra de teatro del año 32, que la publica en el 36, el libro de poesía del año 20-21, que lo publica en el 36. No hay nada nuevo. Le interesa su teatro en vivo. Ya saben que decía él que era la poesía hecha carne, ¿no? La poesía que se levanta del libro y se hace carne. Bueno, pues para él el teatro es fundamental. Así que él tiene que volver a la actualidad poética de alguna manera. El Diván del Tamarí sigue guardando turno, todavía no ha llegado a la Guerra Civil, sigue en la imprenta de la Universidad de Granada, que era donde se iba a imprimir. Él, que es muy listo, recorre el panorama literario a ver qué es lo que se cuece en la literatura española del momento. ¿Y qué se está cociendo? Pues fíjate, pues acaba de sacar Bergamín una selección de los mejores sonetos de Quevedo, que lo hace Pablo Neruda. Están celebrando el centenario, uno de los centenarios de Garcilaso de la Vega. Lo ha dicho antes también José Luis, pues su amigo Miguel Hernández, su amigo entre comillas, está publicando sonetos, pero las poetas del 27 también. Las poetas Ernestina de Champursin y Rosa Chacel acaban de publicar 2 libros de sonetos maravillosos. A orillas de un pozo, de Rosa Chacel, es preciosísimo. También se lo publica Concha Méndez en la misma colección de las primeras canciones de Lorca, ¿no? También está Gil Albert, que también ha publicado un libro de sonetos. Su amigo Luis Rosales, que tanto tendrá que ver con los últimos días del poeta, también acaba de publicar un libro de sonetos. Por lo tanto, él dice, bueno, pues el soneto es un metro que yo manejo, que yo conozco. En la actualidad me voy a arriesgar al soneto, me voy a lanzar a hacer un libro de sonetos. Un libro de sonetos, él me hace mucha gracia. Lorca es muy mentiroso, ¿no? Pero no mentiroso en el sentido de que mienta intencionadamente. Era un hombre muy imaginativo, daba por hecho los proyectos, es decir, él tenía un proyecto en la cabeza y él, cuando daba una declaración en prensa, automáticamente contaba ese proyecto como algo vivo, ¿no? Y claro, lo estaba empezando. Le dice a un periodista a finales del 35, estoy terminando un libro de sonetos, le dice al periodista, cuando en realidad lo estaba empezando, ¿no? Pero bueno, así era Federico, era la magia que él tenía, ¿no? Esa imaginación desbordante, para lo bueno y para lo malo, él era así. Y entonces, por una serie de cartas y circunstancias, la idea que tiene Lorca es recoger 100 sonetos. 100 sonetos no se hacen en un día ni en 2. A finales de diciembre del 35 está en Valencia en una de las representaciones de Yerma
y se conserva un grupito de sonetos a lápiz que han pasado a la posteridad, a la literatura universal, como los sonetos del amor oscuro, un título nada lorquiano. Estoy seguro que a Federico no le gustaría absolutamente nada, pero ese es el título que se eligió, que lo prodigaron sus amigos Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Pablo Neruda, y así como se ha quedado, los sonetos del amor oscuro. Pero claro, los sonetos del amor oscuro solo son 11. Pero fíjense qué bonito, esos 10, el corpus central de esos sonetos del amor oscuro, se escriben en ese hotelito de Valencia. Están todos a lápiz, cogen los folios del hotel, los dobla a la mitad, sacan 4 caras y en cada cara de ese folio doblado a la mitad hay un poema, un soneto. Qué maravilla utilizar esos sonetos. Yo que he tenido esa suerte que les contaba de tenerlos en las manos, no tienen prácticamente correcciones. O sea, tal y como le iban saliendo, los va plasmando en el papel. Recuerden que Lorca es músico, fue un músico frustrado, pero su primera educación, su primera vocación fue la música. Y ese soniquete, ese ritmo del soneto lo tiene aprendidísimo y lo vuelca y lo consigue. Los borradores de Lorca son muy sencillos de seguir, porque él siempre, el borbotón del poema, el primer poema lo escribe a lápiz, y la segunda corrección siempre la corrige en plumilla, ¿vale? Federico era muy puntilloso, lo corrige en casa. Pero el brote del poema le sale donde le pilla. La mayoría de los borradores que se conservan de Federico, que se conservan muchos, están doblados a la mitad, son cuartillas, porque él las lleva siempre en su chaqueta o en su camisa metidos, doblados con un pequeño lápiz. Y eso es lo que le sirve a él para ir tomando notas. Bueno, pues estos sonetos del amor oscuro están escritos casi de un tirón, es una maravilla. Ese va a ser el germen de ese libro de sonetos que al final no... Bueno, pues obviamente, por las circunstancias que todos saben, este asesinato cruel, pues corta de raíz pues su vida y todo lo que iba escribiendo en ese momento. Se sabe, se dice, se cuenta que los últimos días, ya saben ustedes, bueno, llega la primavera del 36, gana la Segunda República, las elecciones de esa Segunda República, el Frente Popular, hay una serie de alteraciones sociales importantes, pero Federico se tiene que ir a Granada, no se va huyendo, no piensa que le van a matar, obviamente no se hubiera ido. Pasa que hay veces que se leen tantas cosas que a veces leemos un poco barbaridades. Obviamente si alguien sabe que va a morir no va a ir a la muerte, ¿no? Pero bueno, en fin, él se va a su casa por una cosa tan sencilla y tan bonita que es celebrar el Día de San Federico, porque lo celebran en su casa todos los 13 de junio. Su padre se llama Federico igual que él, y eso en su casa era una fiesta familiar. Así que obviamente en junio del 36 se va a Granada como había hecho toda la vida, a celebrar en la casa de verano, en la huerta de San Vicente, la festividad de San Federico. Allí, desgraciadamente, hay un levantamiento militar, es una de las primeras ciudades que caen en manos falangistas, como ustedes saben, deciden mal decidido, fue una mala decisión que se refugie, se esconda en casa de la familia de los Rosales, que son falangistas y que tienen cargos en el ejército. Su amigo Luisito Rosales, va a por él a la huerta de San Vicente, lo lleva a casa, y él es el testimonio último que conocemos de que las noches cuando él vuelve a su casa del frente, Federico le cuenta exactamente esto que tenemos en las manos. Luis, quiero hacer un jardín de los sonetos. Quiero meter todos mis sonetos, los antiguos, con los nuevos. Y quiero que empiecen en el año 1924. Esto es lo que nos ha contado Luis. No sabemos mucho más. Tampoco podemos saber más. Y bueno, me puse a buscar los sonetos, este jardín de sonetos que quería hacer García Lorca, y encontré, me parece que fueron 21. Pues de 21 a 100, pues quedan un montón. Así que en vez de poner el marco del 24 al 36, pues lo adelanté a las 17. Así que recopilé toda su juvenalia,
para intentar encontrar todos los sonetos que él había escrito. Encontré también borradores de sonetos incompletos, hay sonetos que tienen solo cuartetos o tercetos, parodias, bueno, así hemos ido sumando hasta llegar a los 34, 35 que se publican, que hemos publicado aquí, perdón, 34, no me recordaba si eran 34 o 35. Y esto es un poco este jardín de los sonetos. No sabemos cómo lo hubiera querido hacer García Lorca, pero creo, y eso fue lo que me movió y que yo le comenté a Enrique, tenemos una obligación moral de devolver algo que se cortó en un momento y que creo que es necesario tener memoria, muy importante no perderla. Ya decían los egipcios, ¿no? Quien no conoce su pasado no tiene futuro. Bueno, algo así es un poco lo que nos ha movido a esta edición. Intentar recuperar ese jardín de sonetos lorquianos para cerrar ese círculo creativo que era con el que quería terminar Lorca su obra literaria, ¿no? Bueno, pues aquí tienen ustedes los 35 sonetos de García Lorca. Los hemos dividido en 3 bloques, sonetos casi completos desde el 17 al 36, los sonetos del amor oscuro, que le hemos dado un epígrafe completo, que no son 11, son 11 y 2 cuartetos del 12 que no terminó, pero también están aquí para que ustedes lo disfruten, y otros sonetos que son estos juegos literarios que a Lorca le gustaba hacer imitando la literatura de sus compañeros, haciendo burla. Él era muy juguetón y muy burlón, y me apetecía también que en el libro, en estos sonetos, apareciera también ese guiño al Lorca un poco eso, burlón, ¿no? Gracioso. Y aquí tienen estos 35 sonetos que son una maravilla. Lo ha comentado muy bien José Luis. El Lorca de los sonetos del amor oscuro en nada se distancia del Lorca del año 17. El primer soneto que recopilamos aquí es una canción erótica con tono de elegía lamentosa, se llama así el soneto. Lo escribe con 18 años y es exactamente igual que los sonetos del amor oscuro. No hay diferencias en la métrica, ni en las metáforas, ni en el fondo. Lo van a leer ustedes cuando lo tengan. Y habla de lo mismo, de la oscuridad, de la pasión, del erotismo, del amor no correspondido, del carpe diem, del tempus fugit, que son los temas de todos sus sonetos en general, ¿no? Y bueno, él publicó sonetos también, se ha comentado aquí en la mesa, en todos sus libros. En el libro de canciones hay sonetos. Es decir, él es un sonetista nato. Recuerden que la generación del 27 nació con ese marchamano, ¿no?, de unir tradición y vanguardia. Que es más tradicional que un soneto, ¿no? Que homenaje a Góngora sobre el soneto. Era el maestro del soneto en el siglo de oro, ¿no? Así que, bueno, pues este ha sido nuestro propósito, esta ha sido nuestra ilusión, la de dar a conocer un trabajo que yo ya conocía, pero que a mí me apetecía compartirlo con la gente que lee Lorca. Es que, claro, lo decía ahora también la coordinadora, ¿todavía hoy se puede sacar cosas inéditas de Lorca? Pues aquí la tienen ustedes. Fíjense qué milagro, ¿verdad? Porque miren que Lorca, yo he hablado de Lorca, no sé, en medio mundo. El año pasado en Colombia, en la Filbo, en la Feria del Libro de Colombia, que me invitaron en Bogotá, bueno, la gente conocía a Lorca prácticamente como nosotros, o sea, como lectores me refiero. Un autor súper leído, en gente súper joven. ¿Verdad que el teatro de Lorca ha envejecido un poquito? Pero la poesía es una pasada, una pasada. Así que Lorca rompe las barreras del tiempo y del espacio, ¿no? A mí me gusta mucho. Voy a leerles un soneto de Lorca, que es mi favorito, no del libro del Jardín de los Sonetos, sino de la poesía completa de Lorca, y no voy a interrumpirles más ni molestarles más. Si quieren preguntarnos, pues vamos a contentarles encantado. A mí me encantan los diálogos, me encanta que la gente que viene a escuchar una presentación de un libro no se quede sentada ahí en plan pasivo, sino que participe, ¿no? Que eso es lo que enriquece un poco los libros, las presentaciones. Es un soneto del amor oscuro
Se llama El poeta dice la verdad. ¿Qué verdad? Porque Pessoa, que a mí me gusta mucho, dice que el poeta es un gran fingidor, ¿no? ¿Qué verdad puede decir un poeta? No sé, luego me lo dicen ustedes, a ver si me sacan a mí de la duda porque no lo tengo claro, ¿no? Pero bueno, el soneto dice así: el poeta dice la verdad. A ver. Bueno, se lo voy a intentar decir de memoria, a ver si no me equivoco. Quiero llorar mi pena y te lo digo, para que tú me quieras y me llores, en un anochecer de ruiseñores, con un puñal, con besos y contigo. Quiero matar al único testigo para el asesinato de mis flores y convertir mi llanto y mis sudores en eterno montón de duro trigo. Que no se acabe nunca la madeja del te quiero, me quieres, siempre ardida, con decrépito sol y luna vieja. Que lo que no me des y no te pida será para la muerte, que no deja ni sombra por la carne estremecida. Fíjense qué manera de aunar en un poema nada clásico. Los dos cuartetos van por un tema, los dos tercetos por otro. Estos dos cuartetos que hablan de la relación sexual de dos hombres. Un código tan moderno y tan actual, ¿no? Que clavas mi puñal, que yo te clavo mi puñal en mis flores, que después de mucho llanto y muchos sudores clavándonos los puñales, vamos a acabar en eterno montón de duro trigo. Bueno, es que me parece tan espectacular. Está escrito en el año 36. Y luego esta coletilla que tanto preocupaba a Lorca, ¿no? Este destino trágico que tiene toda su obra, que lo que no me des y no te pidas será para la muerte. No perdamos el tiempo, que la muerte llega y que nos pillará sin haber hecho los deberes. Pues muchas gracias, de verdad, un placer. Muchas gracias. Bueno, si os apetece intervenir ahora, es el momento de hacer preguntas. Sé que me vais a ayudar a alguien para acercar los micrófonos. Gracias, María. Y si no, y si no, os preguntamos nosotros a vosotros. Sí, hay una mano ahí al fondo, mira, estoy viendo una mano ahí. Hola, ¿se escucha? Bueno, lo primero, muchas gracias por venir aquí y la verdad que ha sido un placer escucharos a todos. Quería preguntarte cómo empezó la búsqueda, cuál fue el primer lugar que voy a contactarse también con los miembros de sus familias. Pues para ti. ¿Cómo fue la búsqueda? ¿Contactaste con los miembros de la familia? Ah, sí. Si no me acerco un poco y ya está. Sí, te he entendido que cómo empecé la búsqueda y cómo contacté con la familia o algo así, ¿has dicho? Contactaste, sí. Muy bien. Me encanta que la gente joven lea Lorca, así que felicidades, ¿eh? Llevas ya ahí un plus importantísimo. Dicen que hay gente que nace estrellada y otros estrellados, ¿no? Pues yo tuve la suerte, muchísima suerte, de que me abrieron las puertas de su casa la hermana de García Lorca, doña Isabel García Lorca. Y Tatabel, cuando ella te abría sus puertas, pues toda la familia te recibía con cariño, ¿no? Yo empecé a hacer mi investigación sobre Lorca y Alberti. Mi tesis doctoral es sobre García Lorca y Rafael Alberti. A Alberti le conocí, tuve la suerte de estar en casa varias veces, de su casa, con él. Pero obviamente a Lorca no. Pero sí que tuve la suerte de conocer a Pepín Bello, que compartió con él la habitación de la residencia varios años, a toda su familia. Tengo una amistad muy bonita con Laura García Lorca, que es ahora la presidenta de su fundación,
de la Fundación Lorca, Manolo Fernández Montesinos, que fue el presidente de la Fundación Lorca cuando yo hice mis investigaciones. Para investigar a Lorca hay que ir a la Fundación, es donde está su archivo, ¿no? Y donde están sus cosas, su material, pero bueno, está prácticamente todo publicado. Yo empecé así con mi tesis sobre él y ahí me quedé, me atraparon tanto uno como el otro y ahí sigo atrapado, ¿no? ¿Y por qué Lorca? Pues no sé, yo creo que Lorca tiene ahí un veneno que como te pinche bien te engancha, ¿no? Es un poeta maravilloso, con un color, con una textura, con una manera de mirar. Decía don Juan Ramón Jiménez que para ser poeta solo hay que saber mirar. Lorca mira de una manera única, ¿no? Y bueno, me atrapó y es una maravilla, sigo ahí enredado con él, ¿no? Llegaban cartas, yo cuando era estudiante, llegaban cartas de la Fundación Federico García Lorca, ¿no? Me llamaban mis padres por teléfono, que tienes cartas de Federico, o sea, así en mi casa se ha tratado así a Federico, ¿no? Y con mucho cariño siempre hacia él y hacia su familia. Siempre he tenido mucho respeto a su familia, una familia que lo pasó muy mal. Tuvieron que exiliarse a Nueva York en el año 40, una vez muerto Lorca. Tuvieron que aguantar mucho en Granada. Mataron a Fernández Montesinos, que era el alcalde socialista de Granada. Se había casado con Concha, con la tercera de la familia, con la hermana mayor, y se quedó también viuda. Tuvieron que irse a Nueva York. A mí me decía Isabel García Lorca: Hilario, fíjate, mi padre, un hombre de campo, murió en un piso de Nueva York de 40 metros cuadrados, no volvió a salir a la calle, ¿no? Así que bueno, yo mucho respeto siempre por esa familia, por la memoria de esa familia y por lo que ha hecho. Gracias a ellos tenemos todo esto guardadito y ordenado, lo donaron a esa fundación y se puede utilizar. Si tú quieres ver alguna cosita de Lorca, pues te haces investigadora, te abren las puertas con mucho cariño, ya verás, y allí puedes acercarte. Está en Granada, y está en el centro Lorca ahora. La fundación siempre estuvo en Madrid, en la residencia de estudiantes, en el edificio transatlántico, que era precioso, allí el archivo, y ahora está allí, además cuelga, nada más entrar en el centro Lorca, cuelga una caja metálica que es como un corazón ahí en el aire, y ahí está todo lo original de Lorca, dibujos, manuscritos, primeras ediciones dedicadas. Es una joya la que está ahí en el centro. A ti. Como entendido o amante, que parece que es... Ah, sí. Yo, fíjate que a mí me pareció un poco raro cuando yo era adolescente y lo conocí, ¿no? Conocí el disco y poeta en Nueva York con esos rasgos flamencos, como que era un poco arriesgado. Pero claro, es que el flamenco no era un flamenco normal, era un flamenco con muchos despropósitos, con muchas ramificaciones nuevas, que era lo que había hecho Lorca con su poeta en Nueva York. Yo tuve la suerte de conocer a Enrique Morente, me invitaron, Luis García Montero hizo un congreso sobre Rafael Alberti, el centenario de Alberti en el año 2002, y Enrique Morente, Sabina, bueno, pasamos una noche juntos, Ángel González, muchísima gente, y me dedicó el disco, que lo tengo guardado con mucho cariño, y le pregunté, por eso te cuento esto. Digo, ¿qué narices tuviste, qué valor para hacer esto? Dice, sí, yo también lo pienso todavía hoy. O sea, imagínate si él sabía que hizo algo arriesgado y algo bonito, pero funciona. Yo creo que el panorama poeta en Nueva York fue lo que le pasó a Lorca. Lorca era un tío muy inteligente y se tomó una labor muy chula que él tuvo, que fue la de conferenciante. Él tuvo muchas conferencias, muchas charlas. Y él preparó una charla que también la publicamos con esa carpetita doble con Tierra y Luna, que era Nueva York en un poeta. No poeta en Nueva York, sino Nueva York en un poeta. Y él iba explicando en esas conferencias, estuvo dando esa conferencia durante 5 años, iba explicando los poemas del libro, para que cuando saliera el libro, la gente no le echara para atrás,
por lo arriesgado que tenía ese poemario, ¿no? Por la novedad, entre comillas. Pues yo creo que Enrique Morente hizo exactamente lo mismo. Se arriesgó sabiendo que en el futuro ese disco funcionaría. Es una joya, yo creo que es uno de los mejores discos que tenemos en los últimos años en este país. Sí. Aunque sea enturbiar esta reflexión, este magnífico capítulo del Ministerio del Tiempo, en el cual llevan a Lorca a ver la leyenda del tiempo con Camarón, cuando dicen, bueno, pues es que entonces ganamos. Y es verdad, Sí. claro, esa es la victoria de Lorca, ¿no? Estar 88 años después de su muerte, antes de ayer fue su asesinato, ocupando con más de 130 personas como estamos ahora, ocupando las conversaciones y el interés y una charla constructiva como estamos desarrollando. Desde luego, ese disco es también uno de los eslabones, ¿eh? O sea, un tatuaje con ese disco garantizado. Perdón, ¿eh? Más preguntas. ¿Alguna preguntita más? Bueno, os estaréis preguntando por qué nos hemos regalado el libro. Está muy bien, ¿eh? Que vosotros estáis muy mal acostumbrados. Bueno, pues estas ediciones que hacemos con la Fundación se compran. Es un libro barato, vale 10 euritos. Y está por ahí María, que está por allá, que va a estar encantada de vendéroslo, y que Hilario os lo dedique, que ha hecho un trabajo excepcional. ¿Alguna preguntita más? Estáis encantados, ¿no? Qué maravilla. Bueno, pues yo no resto más. Voy a daros las gracias a todas y a todos por estar aquí. Por supuesto, a las instituciones y a sus representantes que nos acompañan también entre el público. Y desde luego a Hilario por su trabajo. Muchísimas gracias. Ahí tenéis el libro. Nos vemos mañana mismo en el Instituto Riojano de la Juventud con la presencia de dos poetas que ya nos acompañan, como son Sofía Castañón y Carlos Bruno Castañeda. Está por ahí, al fondo los he visto antes. Muchísimas gracias. Dadle un aplauso, que yo creo que se lo merece mucho. Ahora que me ha venido